Hola, bienvenido a nuestro tiempo devocional. El versículo del día de hoy es un versículo muy conocido, se encuentra en uno de los salmos más famosos de toda la Biblia, el Salmo 23, versículo 1, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Salmo escrito por David, el segundo rey de Israel. El primer rey de Israel fue Saúl. Ahora, permíteme hacer un paralelo entre ambas vidas, o sobre todo entre ambos finales. Saúl terminó su vida muriendo en un campo de guerra. David, dice la Biblia literalmente, terminó su vida lleno de días, es decir, habiendo vivido bien, sin deseos de vivir nada más, porque ya había vivido bien su vida. La segunda característica en el final de los tiempos de Saúl fue que su hijo, Jonatán, murió igual que él en un campo de guerra, mientras que el hijo de David terminó sentado en el trono como el tercer rey de Israel y como el rey más sabio de toda la tierra. Lo tercero que podemos ver es que en el final de Saúl, su escudero que estaba al lado de él terminó suicidándose igual que Saúl, echándose sobre su propia espada. En cambio, los escuderos que tuvo David terminaron siendo parte de los 30 valientes de David que mataron gigantes igual que su rey. Ahora, no sé tú, pero yo no quisiera terminar mi vida como la de Saúl. No quisiera terminar mi vida igual que mis hijos terminen, igual que los hijos de Saúl. Me gustaría terminar como David, lleno de días. Quiere decir, habiendo vivido todo lo que he podido vivir, habiendo hecho y terminado todo lo que tenía que hacer, sin deseos de pedir más años de vida, simplemente porque ya viví todo lo que debí haber vivido e hice todo lo que debí haber hecho. También quisiera dejar a mis hijos en posición de autoridad, de influencia, y no que terminen igual que yo, muriendo en un lugar donde no me gustaría morir. Y en tercer lugar, me gustaría que la gente que está alrededor mío, los que pueden ser mis acompañantes, mis escuderos, gente que está a mi lado, pueda terminar logrando victorias más grandes que la que yo he podido lograr. Ahora, ¿cómo poder hacer eso? La diferencia está básicamente en el inicio de este salmo. Y el inicio de este salmo tiene una palabra, que es un artículo que marca una diferencia entre la vida de Saúl y la vida de David. Mientras que Saúl, cuando hablaba acerca de Dios y cuando conversaba con Samuel, le decía: por favor, clama a Jehová tu Dios. David empieza este salmo diciendo: Jehová es mi pastor. Una pequeña palabra, pero que marca una gran diferencia. Para Saúl, Dios era el Dios de Samuel. Para David, Jehová era su Dios, su pastor. Así que esa pequeña diferencia marca grandes consecuencias en el destino final de ambos reyes del pueblo de Israel. Pero ¿qué significa el hecho de solamente decir es mi Dios? Entonces ya, como es mi Dios, listo, con eso automáticamente va a venir todo de manera mágica. No, Jesús explica qué significa el hecho de hacer de Dios tu pastor, tu Dios personal, apropiarte de Dios. No es solamente decir, sí, Dios está conmigo, Él me cuida, Él es mi Dios. No, Jesús explica que hay 4 cosas que esto nos lleva a meditar. En primer lugar, dice Jesús: mis ovejas oyen mi voz. Lo primero es que una verdadera oveja, aquel que ha hecho de Dios su Dios personal, sabe distinguir, tiene la capacidad de reconocer cuando Dios le habla. Sabe distinguir la voz de Dios. Hay 3 voces que nosotros podemos escuchar en la vida. La primera es la voz de nuestra propia naturaleza humana, pensamientos humanos. Segundo, la voz del diablo. Y tercero, la voz de Dios. La verdadera oveja del Señor, la persona que de verdad tiene a Dios como su pastor, sabe distinguir la voz de Dios. Yo no concibo que alguien que se supone que es hijo de Dios no sepa cuando Dios le habla. Es como que a mí me dijeran que yo no sé reconocer la voz de mi padre natural. Yo puedo escuchar miles de voces y si dentro de ellas está la voz de mi padre, definitivamente que voy a saber escucharla.
Así que lo normal y lo natural es que una persona que tiene a Dios como su Dios sepa distinguir la voz de Dios de la voz del diablo o la de su propia naturaleza, su propia carne. Lo segundo es que Jesús dice que también sus ovejas tienen la capacidad de seguirle, no solamente de escuchar su voz, sino de seguirle. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. La decisión de seguir es la segunda característica de una persona que tiene a Dios como su Dios. Le sigue. Quiere decir de que no toma sus decisiones en base a sus pensamientos, sino en lo que el pastor define. Si el pastor dice vamos para acá, por allá va. Si el pastor dice detente, se detiene. Si el pastor dice come, se alimenta. Si el pastor dice bebe, toma del agua. Una verdadera oveja sigue a su pastor. Tiene la determinación de seguir a su pastor a donde su pastor la lleve. ¿Sabes qué? Una verdadera oveja sabe de que como oveja nunca va a saber más que su pastor. En tercer lugar, es que las ovejas no solamente conocen la voz de Dios, sino Jesús dice, mis ovejas me conocen. Yo las conozco y ellas me conocen. Una oveja no solamente conoce la voz, sino conoce a su pastor. Se deja conocer por él. Una verdadera oveja aprende a ir diariamente a que Dios la reconozca, a que Dios la revise, a que Dios la analice, a que su pastor le quite las cosas que están incorrectas, le señale sus errores. Ahí, en esa intimidad de conocer no solamente la voz, sino conocer a su pastor, conoce su amor, conoce su bondad, conoce su fidelidad, su paciencia, su justo juicio, su santidad. Y en último lugar, una oveja es alguien que permanece. Jesús dijo, yo las tengo en mi mano y nadie las arrebatará de mi mano. Una oveja no está saliendo y entrando del redil cuando quiere. No es que sale un rato para pecar y luego se arrepiente y luego vuelve a la mano del pastor y luego vuelve a pecar otra vez y luego se vuelve a arrepentir. No, una oveja está en la mano de su pastor. Allí permanece, allí se queda. No viene el enemigo y dice, te lo voy a tomar prestado por un momento. Una oveja verdadera del Señor es aquella que permanece en su mano en todo tiempo. Y con esa seguridad sabe que su permanencia le asegura que nadie la va a alejar de su pastor. Yo te animo a que no permitas que solamente Jehová o Dios sea el Dios de tu pastor, de tu líder, de tu amigo, de tu vecino, sino haz de Dios tu Dios personal. Aprende a reconocer su voz, síguele, permanece en él, quédate allí. Haz de que de verdad él sea siempre tu pastor. Que Dios te bendiga.